Bien, vamos a volver a hacer este dibujo. Hemos sacado, según el reglamento, la separación. A ver, vamos a ver esto cómo era. ¿Dónde están las clavadas? Bien, teníamos que sacar el factor. Hemos sacado el factor de reducción, 0,71, lo hemos multiplicado por la capacidad y hemos sacado el número de clavos que requiere esta unión. Ahora lo que tenemos que hacer es diseñar. Según la tabla 5.3 de la página, de la página 106, está el espaciamiento mínimo, ¿sí? Entonces, para elementos cargados paralelamente al grano, a lo largo del grano están las distancias y perpendicular al grano también encontramos las distancias. A lo largo del grano están estas distancias de espaciamiento y perpendicular al grano también encontramos estas distancias. Entonces, tenemos que empezar a sacar esto. Vamos a dibujar. Pero antes, fíjense, este es el espaciamiento entre clavos. Este es el espaciamiento. Este es el espaciamiento al extremo, ¿sí? Este de acá es el espaciamiento entre líneas y este es el espaciamiento de los bordes. Esto es cuando es perpendicular y esto cuando es paralelo. Entonces, ahorita vamos a ver esto. Fíjense, el espaciamiento entre clavos es 60. Y el espaciamiento mínimo tiene que ser 75 milímetros. Entonces voy a dibujar esto para hacer el diseño. Entonces, voy a poner acá, acá. 5 clavos los tengo que ubicar así. 75 milímetros es el espaciamiento mínimo. Entonces, no es que le voy a dar 75 milímetros. Podría darle un poco más. La carga actúa de esta forma. Paralelo al grano se refiere a esta distancia, ¿no? Entre clavos, 60 milímetros. Entonces, ese es lo mínimo. Tendría que ser más de 60. Entonces, voy a darle esta distancia,
60, y esa distancia tiene que ser 75, mínimo, no puede ser menos. 75, entonces va a ser 75. Entonces, L tras la P, ¿cuánto sería? 150 más 120 sería 270 el traslape. ¿Sí? Y claro, creo que no sabemos el ancho de las maderas, pero supongamos que son las tablas de 30 centímetros. 30, ¿no? Entonces, si fuera el caso, no, pongamos de 25. 25. Entonces, lo mínimo, la separación entre bordes mínimo es 18,5 milímetros. ¿Sí? Y entre líneas es 29 milímetros. Sí, sería como 3 centímetros. ¿Sí? Pero lo que voy a hacer es separar de forma equitativa. Si es 25, 1, 2, 3 sería 10, 20. Supónganse que esto es 10, esto es 10, 20. Y aquí podría ponerle 5, 20, 25. La separación entre líneas a lo mucho tiene que ser mínimo no menos de 29 milímetros, pero tengo aquí 50 milímetros. Estaría bien. Entonces este sería el diseño. Ahora la separación entre líneas sería 3, entre bordes sería 18, pero le estoy dando 10 centímetros. Entonces estoy cumpliendo con bastante. Este sería el diseño que haríamos para esta unión clavada. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? Bien, veamos otro ejercicio. Sé que tengo esto. Y coloco
Fíjense que tengo esto. Bien. Supongamos que tenemos esto. Tenemos así. Así. Y supongamos que esto jala a 200. Bueno, no sería 200 acá. Sería 100. Y esto jala a 100. Entonces me pide verificar la unión. Cuando piden verificar la unión, ver si la unión es correcta o es que tiene algún problema, si va a aguantar o no. Ver si está dentro del reglamento. ¿Qué tipo de cizallamiento sería esto? Doble cizallamiento. Sí. Y no solo eso, sino que podríamos notar en los clavos. Ahí podemos ver que los clavos están colocados alternadamente en ambos lados. Allá están 3 y después están 4. Entonces no nos han dicho cuál es la magnitud del clavo. Eso les voy a dar ahorita. Cachito.
porque son distancias muy grandes. Vamos a adecuarlo a 1. Vamos a darle 3, 5, 3. Entonces, estas son clavos de 3, 1/2. ¿Sí? Pongámosle aquí 4. Y así va a funcionar. Estos son clavos de 3, 1/2. Entonces nos piden verificar este caso, ¿no? Bien. Entonces, en el caso de doble cizallamiento, tenemos que verificar cuánto soporta cada clavo. Para eso, según el reglamento, tenemos que el clavo entra hasta acá. Eso quiere decir que esta distancia por lo menos tiene que ser 5 veces el diámetro. Eso tiene que ser por lo menos 10 veces el diámetro. Y esta distancia tendría que ser 5 veces el diámetro. Entonces, este es un clavo de 3, 1/2. Y el diámetro de esto es 3.7 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a verificar espesores. 5 veces 3.7, ¿cuánto da? 10 veces 3.7 da 37 milímetros. Esto da 18.5, ¿no? ¿Estoy bien o estoy equivocado? Sí, Está bien. 18.5 milímetros sería casi 2 centímetros, ¿no? Y la madera es de 3. Entonces esto es 3, que es mayor a 18.5, cumple. Esto va a ser 37, que es menor. Ay, qué he hecho aquí tonterías más. Esto de acá es 18.5, que es menor a 3, a 30 en realidad. Cumple. Esto es 37, que es menor a 40. ¿Sí? Porque tengo 40 milímetros y lo permitido es 37, así que cumple. Y si la longitud del perno, aquí longitud clavo es igual a 89 milímetros, entonces sería esta profundidad que está entrando sería 18.5 más 37, sería 89 menos
¿Esto cuánto daría? $107.5. No da 107. A ver, hagan bien, por favor. Se han equivocado. 33.5. 33.5. 33.5. Entonces, 5 veces D es 18.5. Y está entrando, es menor que 33.5. Entonces, cumple. Entonces, en total, esto miren, es 6, 10. Sería 10 centímetros. En total sería 100. O sea que el clavo estaría entrando más de 5 veces D. Entonces, si es que esto cumple, el texto nos dice que la capacidad de este clavo, si es que se cumple todo, sería 3.7, sería 61, si es que es una madera del grupo A. En el caso de que no se cumpla, tenemos una tablita, ¿dónde está? Que podemos calcular el factor de reducción en el caso de que no se cumpliera, pero en este caso se cumple, así que elegimos 61, ¿sí? Para el caso del grupo A. Entonces, la capacidad admisible, la carga admisible sería 61 kilogramos. No les reduzco nada porque fíjense, está entrando más de lo acordado. Ahora tengan en cuenta que cuando coloco de forma alternada, a ver dónde está eso en el texto, les voy a mostrar. Ya, ahora les voy a mostrar aquí. Si se clavan la mitad de los clavos desde cada lado, el espesor del elemento adyacente a la cabeza y la penetración del clavo de la madera que contiene la punta pueden promediarse para efectos de establecer la relación con la longitud 5 veces D. En este caso, lo que yo tengo, como tengo maderas que son simétricas, 3, 3 y 4, entonces estas distancias más estas distancias son iguales. Sí, entonces podría decir que esta longitud de penetración de arriba es igual que la de abajo, porque son iguales. Si este fuera 3, este fuera 4 y este fuera 5, entonces no podría hacer eso. Entonces tendría que empezar a modificar, ¿no? Pero como es algo simétrico y es el mismo clavo, entonces puedo decir que estas distancias de 5D se mantienen. Vamos a ver qué más nos dice el texto sobre las doble uniones. A ver, vamos a revisar. Espaciamientos mínimos recomendados varían de acuerdo a la dirección del clavado. Si todos los clavos son colocados del mismo lado, si es que colocan clavos alternadamente de ambos lados, dice, para el primer caso, los espaciamientos mínimos son los mismos que el simple lineamiento recomienda tabla 5.13.
Para el segundo caso, doble cizallamiento, los espaciamientos mínimos son los de la tabla 5.4. O sea, serían estos los que tengo que tomar en cuenta. Elementos cargados paralelamente y elementos cargados perpendicularmente. En este caso, lo que tengo es un elemento cargado perpendicular o paralelamente al grano. Entonces, en este caso, este está jalando acá y este jala acá y es paralelo al grano, no es perpendicular. Entonces, voy a verificar los espaciamientos mínimos. Entonces, verificar los espaciamientos. Bien, hemos verificado los clavos que son los adecuados. Está todo bien los clavos. Ahora voy a verificar los espaciamientos. Estamos con una carga a lo largo del grano. Entonces, a lo largo, como escribimos, el espaciamiento entre clavos es 11 veces el diámetro y la distancia al extremo es 16 veces el diámetro. Entonces aquí perpendicular al grano, el espaciamiento entre líneas la distancia a los bordes 5 veces el diámetro. A ver, el diámetro es 3.7. ¿Cuánto sería acá? 11 por 3.7. ¿Cuánto sería? Bien, eso sería. Entonces, a lo largo mínimo tiene que ser 4.07 centímetros. Entonces, fíjense, aquí el espaciamiento es 8. Entonces, podríamos decir esto es menor a 80 milímetros, entonces estaría bien. Distancia al extremo, a lo largo, sería 3, ¿sí? 30. Entonces, fíjense, esto es mayor a 30, entonces no cumple. Tendría que ser mínimo 59 milímetros, pero solamente tengo 30. Fíjense, solo tengo 30 aquí. Esto jala y el clavo puede correr acá, ¿no? Así que esto está mal. Debería ser por lo menos 6 centímetros. ¿Sí? Perpendicular al grano. Espaciamiento entre líneas 22.2. Solo tengo una línea, o sea que esto está bien, no aplica.
no aplica. Distancia a los bordes 18.5 y aquí tengo 45. Fíjense, 45. Entonces esto es menor a 45. Entonces eso está bien. Entonces el único problema sería distancia al borde exterior, que simplemente lo han dejado 3 centímetros y eso ya está mal. Entonces de esa forma he verificado las distancias. Ahora el número, verificamos el número de clavos. Entonces hemos dicho que la carga admisible es 61. Entonces el número de clavos tiene que ser 200 kilogramos entre 61. ¿Cuánto da? 3,27. En total, 4 clavos. Entonces, 4 clavos es menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 clavos tengo. Es menor a 6 clavos. Entonces, cumple. Entonces, todo está bien. El único problema sería el distanciamiento. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? ¿Preguntas? Bien, jóvenes. Seguiremos. Vamos a ir al texto. Hablemos acerca de las uniones sometidas a extracción. Inge, una consultita. Dime. ¿Cómo se podría solucionar el problema de distanciamiento? Solamente se tiene que cambiar las distancias para... En este caso, lo que puedes hacer es, tienes que desclavar y volver a clavar, no hay otra. A no ser que uses pernos, ¿no? Solamente sería eso, ¿no? Pero, básicamente. sí, no puedes hacer otra cosa. Tienes que usar pernos. Porque el problema es que cuando el clavo está muy cerca, corre el riesgo de que corte la madera. ¿Sí? Y especialmente si no tiene muchos clavos. Entonces, según el reglamento, no está bien, ¿no? Lo que acabamos de hacer. Hay que desclavar y volver a clavar, ¿no? Darle un poquito más de traslape a la madera y volver a clavar para asegurarnos de que todo esté en orden, ¿no? Sí. Después, aquí estaba viendo algo. A ver, ¿dónde está?
porque aquí hay un detalle más que no les he dicho. La longitud de penetración se llama A. Esa longitud es esta de acá, ¿no? La que penetra. ¿Está? Este sería el valor de A, la longitud de penetración. Ese es el que vamos a empezar a usar a partir de ahora, ¿no? Longitud de penetración A. Ya fíjense, para un clavo a doble cizallamiento multiplicar por 1.8 los valores de la tabla 5.1. Fíjense la 5.1. Entonces, en doble cizallamiento, esto tendríamos que haberlo multiplicado por 1.8. Sí. Entonces tendríamos que actualizar, ¿sí?, ese valor. Vamos a ir por 1.8. Sabía que algo no estaba bien. Entonces, aquí el número de clavos tendríamos que poner la carga admisible, sería 1.8 por 61. Entonces sería 1.8 por 61, 109,8 kilogramos. Entonces aquí sería 109,8. Sería 1,82. Prácticamente simplemente serían 2 clavos. Tengo 6, ¿no? Así que por demás. Entonces este pequeño cambio habría que poner multiplicar por 1,8 por el asunto del doble cizallamiento. Entonces ese pequeño detalle
no estaba tomando en cuenta. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar nota. Pues estaba acá, ¿no? Entonces, multiplicar por 1.8, ¿no? Aquí clavos a tope, lanceros. Si es madera seca por 1.25, ¿no? Bien. Creo que eso nos decía acá, ¿no? Acá nos decía eso. Si es doble cizallamiento, el factor es 1.8. Sí, evidente. Y otros detalles acá que tomarlos en cuenta. En el caso de que no cumpla el valor de A, 5 veces el diámetro, escogemos este criterio de acá. Pero en ningún caso estos valores mínimos tienen que ser menos del 50%. Ya estaría todo mal. Si se clavan la mitad de los clavos de cada lado, el espesor del elemento adyacente a la cabeza y la penetración del clavo en la madera que contiene la punta pueden promediarse para que se establezca la relación de 5 veces el diámetro, ¿no? Bien. Bien, ahora pasemos a los clavos sometidos a extracción. Dice, en lo posible, el diseño debe evitarse, ¿sí? Que los clavos estén sometidos a fuerza de extracción. La fuerza de extracción puede ser resistida por un clavo, depende del grupo estructural de la madera, la longitud y diámetro de los clavos, la ubicación y la penetración de los clavos en la madera. Una unión sometida a extracción funciona de esta forma. Esta madera tiende a bajar y esta madera sube. Pero fíjense, el grano o los hilos de la madera son diferentes que de este. Y esto vamos a ver que tiene una influencia importante. Cuando es el clavo perpendicular al grano, en el grupo A, el valor de la carga admisible es 8 por A por D. A habíamos dicho que es la longitud de penetración y D es el diámetro del clavo. En el grupo B, la capacidad admisible es esto y en el grupo C es esto. Entonces, mucho depende del diámetro y cuánto el clavo haya entrado en otra madera. Pero el mecanismo de extracción es esto. Bien. Algunos factores de modificación, si es el clavo perpendicular al grano, o sea, todo entra de forma perpendicular, 1. Si es un clavo lancero, 0.67. Si es un clavo a tope, o sea que no se ha metido, y fíjense, es todavía paralelo al grano, entonces es 0. Esto no sirve, no tiene soporte, se sale. Si vamos a hacer este tipo de clavado, tiene que ser cuando los hilos de la madera tengan esta forma. Ustedes han visto que el almendrillo tiene sus hilos torcidos. Lo mismo el verdolago y otras maderas que se clasifican como duras. Pero en cambio el cedro, el roble y esas otras maderas tienen sus hilos de esta forma. Pero hay otras maderas duras que tienen hilos de esta forma. Pues en este caso, cuando tengan de esta forma, puede funcionar una unión de extracción. Pero si no es el caso, entonces no funciona. Bien. Aquí hay algunos ejemplos
hemos estado viendo. Hay también lo que son las uniones encoladas, donde están con pegamento. Las uniones apernadas. Entremos acá, ¿no? En el caso de las uniones apernadas. Entonces, la ventaja de las uniones apernadas son que son uniones que se pueden desmontar. O sea, se pueden sacar, meter las veces que uno desee. En cambio de una unión clavada, entonces no es lo mismo, porque el clavo trabaja a fricción. Y si es que saco, meto y saco, vuelvo a meter, entonces cada vez estoy reduciendo la fricción entre el clavo y la madera. Hace el punto que desaparece tanto que no es posible ya esa fricción y no agarrar la unión como antes. En cambio, las apernadas son mucho más seguras. El funcionamiento de una unión apernada se produce en 3 fases distintas en la transmisión de fuerzas. En primer lugar, en un comienzo, especialmente para pernos fuertemente apretados, la unión trabaja por roce. ¿Sí? Entonces, si los pernos están apretados fuerte, entonces trabajan primero a rozamiento, ¿sí? Entre madera y madera. Luego los pernos se ubican contiguos a la madera, presionando las paredes de los agujeros. Bien, la segunda forma, que esta presión, que inicialmente es uniforme en su distribución sobre la superficie del agujero, con el aumento de la carga se desuniformiza debido al efecto vector que se produce en el perno, generándose concentraciones localizadas de tensiones en los bordes de la madera. El perno deformado se incrusta en la madera. Entonces, cuando la fricción ya falla, el mismo perno empieza a hacer presión en la madera contraria hasta que lo marca, lo deja como un canal o una huella. Y finalmente, esta deformación del perno es tal que corrimientos que ha experimentado la unión superan ampliamente las deformaciones admisibles en uniones estructurales. Entonces, el perno se deforma y pues aguanta bastante y evita que se deforme mucho la estructura. Entonces, es un elemento bastante seguro. Bien. Vamos a hablar de las uniones sometidas a doble cizallamiento. Aquí tengo uniones apernadas a doble cizallamiento. Antes voy a revisar algo. Bien, esta parte nos hace entender algo importante. Este de acá. Cuando se utilicen piezas metálicas de unión, los agujeros deberán localizarse de manera que pueden correctamente alinearlos con los agujeros correspondientes en las piezas de madera. Se colocará una arandela entre la cabeza o la tuerca del elemento de unión. Es decir, que puede hacerse agujeros directamente con la madera y ahí colocar los pernos y apretar. Hay que poner arandelas, además de la tuerca. O puede ser otra opción que use una plancha metálica donde le voy a hacer los agujeros donde van a entrar los pernos y ahí introducir los pernos y apretar. Parece que lo más práctico
para muchos es colocar una pieza metálica, hacer los agujeros y apretar. ¿Sí? Porque la madera también es débil, pero la pieza metálica puede evitar corrimientos y otro tipo de problemas estructurales. Pero no puede evitar que una viga se rompa. Pero sí puede ayudar bastante a soportar el esfuerzo. Bien, entonces para eso tenemos uniones sometidas a doble cizallamiento, y estábamos viendo un poco, y tenemos esta tabla, ¿sí? Esta es la longitud del perno. Aquí tenemos el diámetro, tanto en centímetros como en pulgadas, la longitud, la relación longitud-diámetro, y aquí tenemos el valor de P y el valor de Q, que son dos cargas en dos estados diferentes. Veamos más qué nos dice sobre P y Q. Los valores indicados como P son cargas admisibles en el caso en el que la fuerza en la unión sigue la dirección del grano, como indica figura 6.9. Entonces, este P, como vemos acá, el P, para el caso en que la fuerza de la unión sigue la dirección del grano. Aquí está la figura. Entonces, esta es la dirección del grano y este está actuando directamente. Entonces, no se puede mover. Ahora, este es el caso de una unión apernada a doble cizallamiento. ¿Sí? No es como este otro caso. ¿Sí? Se distribuye de esta forma las cargas. Aquí tengo esta fórmula y demás, ¿no? Creo que ya se nos está haciendo un poco tarde. Bien, jóvenes. Entonces, sacaremos la evidencia, ¿sí? Para cerrar. Pueden prender su cámara, por favor. Bien, jóvenes, quedamos aquí. Entonces nos vemos el día viernes, ¿no es cierto? No hay nada más que decir, nos vemos el día viernes.